Hola, muy buenos días. El día de hoy en Contacto Legal vamos a hablar sobre un tema que muchísimas personas pues han preguntado y han pedido, y es sobre los embargos al salario, los embargos al vehículo, hipotecas. Y justamente para hablar de este tema, pues vamos a tener un testimonio, vamos a también hablar sobre una herramienta muy poderosa para calcular el embargo a su salario. Y el día de hoy tengo de invitada a Stephanie Portugués, abogada de la Defensoría de Apoyo al Deudor. Stephanie, muy buenos días. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Stephanie, muchísimas gracias por aceptar el día de hoy. Stephanie, ¿qué tipo de deuda debo tener yo para que me capturen un vehículo? Y es que vamos a hablar justamente de este tipo de capturas, y son bastante feas. La gente la pasa muy mal, ¿verdad? Sí, el tipo de deuda que usted tiene que tener para que le puedan quitar su vehículo es cualquier deuda en un proceso monitorio, es decir, si usted firmó una letra de cambio, si usted firmó un pagaré, o bien si tiene una prenda, por supuesto que lo que está respondiendo es el vehículo, pero no necesariamente tiene que estar respondiendo el vehículo para que a usted le puedan quitar el carro. Si bien usted firma una letra de cambio, una tarjeta de crédito, por ejemplo, y usted no le hizo frente a esa deuda, siempre en el proceso van a pedir el embargo de todos los bienes que usted tenga: casa, carro, cuentas, salario. Entonces, una vez que giran los embargos, van a girar una orden de captura sobre el vehículo y podría estar usted siendo víctima de ese feo momento. Y es que a continuación vamos a ver un testimonio de una persona en identidad protegida que quiso hablar de lo que le sucedió respecto a la captura que le hicieron a su vehículo. Veámoslo a continuación. Bueno, yo tenía una deuda, por diversos motivos no pude pagarla. No sabía que estaba en cobro judicial y mucho menos que tenía una orden de captura en mi vehículo. Un día iba saliendo de mi casa, iba ya de camino a mi trabajo en la mañana, y como a unos 300 metros de mi casa me intersectó un vehículo. Se me atravesó así súper feo y se bajaron dos personas. Yo la verdad me asusté mucho porque no entendía qué estaba pasando. Estas personas así muy violentas abrieron las puertas de mi carro, entraron, me quitaron las llaves. Yo la verdad solo estaba llorando del susto porque no sabía nada de lo que estaba pasando, y en eso ellos llamaron a la fuerza pública y me indicaron que es que mi carro tenía una orden de captura. Yo hasta en ese momento me di cuenta, porque la verdad no tenía idea de eso ni de lo que estaba pasando. Esta situación para mí ha sido bastante traumante porque nunca había vivido algo así. De hecho, en el momento pensé que me estaban asaltando, que me iban a secuestrar. O sea, pensé lo peor de lo peor que podía pasar. Y creo que no es la forma correcta en la que ellos debían de haber actuado. Bueno, qué increíble. Uno cree que este tipo de testimonios no ocurren en la vida real, pero Stephanie, es cierto, ¿no?, que a cada rato suceden, y es que nos cuentan historias que uno realmente no se las cree, pero es así como los interceptan y creen que los están secuestrando y en realidad les están embargando el vehículo. Sí, lamentablemente lo que pasa es que los acreedores contratan capturadores, que es así como se llaman, y ellos utilizan diferentes modalidades para capturar ese vehículo, algunos más agresivos que otros, por supuesto, pero hemos escuchado historias de personas que nos cuentan: me llegaron a bajar con arma de fuego, me amenazaron, de todo tipo de cosas. Realmente hasta tiene a los hijos adentro del vehículo también, ¿verdad? Muchas personas incluso nos comentan eso. Yo iba con mi hijo, iba de camino a la escuela a dejarlo, iba de camino al kinder a dejar al pequeño, y en ese momento me interceptan incluso con armas de fuego para quitarnos el vehículo. El caso de la señora que nos comentaba su testimonio, eso fue lo que ella nos decía: bueno, nunca me sacaron arma de fuego, pero lo que pensé era que me iban a secuestrar. O sea, no sabía qué era lo que estaba pasando, porque usted nunca espera que un civil lo vaya a detener para quitarle el vehículo. Ellos, por supuesto, no lo pueden a usted detener, ni mucho menos lo que pasó en el caso de ella, que fue que se le metieron al vehículo a quitarle las llaves. Pero lamentablemente son situaciones que se dan todos los días, y que es importante que la gente entienda qué se puede dar y qué no. Stephanie, ¿cómo tienen que ser este tipo de capturas de vehículo para que realmente sean legales y que uno sepa que sí están acorde, ¿verdad? Una solicitud de un juez y demás, o cómo deberían de ser. Sí.
El proceso de cobro judicial inicia, el juez tiene que girar los embargos correspondientes, es ahí donde se viene el embargo sobre el vehículo, que aplica completamente diferente cuando es una casa, ¿verdad? El vehículo, ustedes llegan y se lo quitan de la casa, no es como que pueden llegar a sacarlo hasta que pase un proceso de ejecución hipotecaria. Con el carro ocurre completamente diferente, se lo pueden quitar antes de ir a un proceso de ejecución, simplemente con la captura del vehículo. Tienen que nombrar una persona depositaria de ese vehículo, que es la persona responsable de cuidar ese vehículo, que quede en buenas condiciones, en las mismas condiciones en las que usted lo está entregando. Para eso es indispensable, y eso es lo que la gente tiene que tener muy claro. El vehículo no se lo pueden llevar ni se lo pueden quitar hasta que no llegue un juez ejecutor debidamente nombrado en ese expediente. El juez tiene que levantar un acta donde diga todas las condiciones en las que estaba el vehículo, incluso el kilometraje, porque el vehículo no es para que lo anden circulando ni para que lo anden utilizando. El vehículo simplemente se captura y se debe guardar en un lugar donde el vehículo esté siempre en muy buenas condiciones, en las mismas condiciones en las que el deudor lo está entregando, para que cuando el proceso avance y lleguemos a un posible remate, el deudor en ese momento pueda tener la opción de recuperar su vehículo en las mismas condiciones en las que lo entregó. Cosa distinta pasa cuando entregan el vehículo y nadie levanta un acta de cómo está entregando ese vehículo. Entonces, si después a usted se lo devuelven chocado, con golpes, no tiene nada que pueda reclamar, porque el vehículo usted lo pudo haber entregado chocado. Como siempre, qué importante es, antes de que sucedan este tipo de inconvenientes o capturas, y ya usted sabe que no va a poder hacerse cargo de una deuda, contactar a un abogado especialista para que le asesore. Stephanie, ahora respecto a los embargos más bien de casas, ¿cómo sé yo que me van a embargar mi casa? Como te decía, siempre que abren el proceso de cobro judicial, el acreedor hace un registro de todos los bienes que tiene el deudor y le solicita al juez el embargo de todos esos bienes. Cuentas de banco, el embargo salarial, el embargo de casa o vehículo que tenga. Muchas veces ahí incluso entramos en el tema de que le embargan todos los bienes por una deuda muy pequeña, que tampoco es correcto que se dé, pero bueno, en la generalidad se da. Pero como te explicaba anteriormente, las deudas cuando es la casa lo que está de por medio es diferente. Incluso en la vivienda tenemos la figura del régimen a patrimonio familiar, que siempre que se inscriba de previo a haber adquirido la deuda, su casa va a estar segura, usted sabe que no se la van a poder rematar. Siempre sí la anotan, y con las viviendas, como te explicaba, funciona completamente diferente, porque el carro llegan y te lo quitan. De la casa nunca los van a poder sacar, y para mí eso es súper importante que la gente lo entienda, porque es la primera amenaza que hace el acreedor. Lo vamos a sacar inmediatamente, le vamos a quitar la casa. Eso no pasa. A nadie lo pueden sacar de su casa hasta que no haya pasado por todo un proceso de ejecución hipotecaria. Incluso cuando es un proceso monitorio por tarjeta de crédito, la casa puede estar anotada que no se la van a quitar hasta que llegue un segundo proceso de ejecución hipotecaria. Ok, ahora hablemos de los embargos de salario, pero no sin antes irnos a un video donde vamos a explicar una herramienta muy poderosa que está en la página, a un alcance nada más de un clic en la página web del Ministerio de Trabajo. Veamos el video a continuación. Desde el navegador de internet podemos darle directamente el calculador de embargos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para verificar cuánto sería lo correspondiente a lo que nos deberían de rebajar con relación a los embargos, dependiendo de nuestro salario. Lo podemos calcular con un salario de 500,000 colones. La propia página nos va a indicar cuál es el monto de cada uno, tomando en cuenta que como deuda privilegiada está la pensión alimentaria. Stephanie, muy importante esta herramienta. Realmente muchísimas gracias por ayudarnos para pues explicarla. Y es que justamente cómo se debe calcular entonces el embargo al salario, porque es la pregunta que múltiples personas hacen todos los días. Vamos a ver, lo complejo del embargo al salario es que se tipifica en el artículo 172 del Código de Trabajo, que es como un acertijo incomprensible ahí, una fórmula muy economista que nadie logra comprender. Entonces, por esta razón, el Ministerio de Trabajo ha habilitado esta herramienta que es súper práctica
para que cualquier persona pueda ingresar, pone su salario, pone si tiene pensiones, que es súper importante también que la gente recuerde que la pensión siempre tiene prioridad sobre el embargo, siempre. La pensión alimentaria. La pensión alimentaria siempre tiene prioridad sobre los embargos, entonces primero tiene que anotar cuánto es el embargo y ahí pues le va a dar el monto. Pero para los que son muy ágiles con la matemática, pues nos podemos ir al 172 del Código de Trabajo, que usted lo que indica es que el salario suyo total, usted le tiene que restar el salario mínimo inembargable, que en este momento son 214,000 y un poquito. Recordemos que esos salarios se modifican cada 6 meses, entonces por eso es importante estarlo revisando, pero se le resta ese salario mínimo, si tiene pensiones, pues por supuesto las pensiones, se le restan las cargas sociales y a eso que te da, entonces le sacas la octava parte. Y si todavía queda aún disponible porque hay más de los 215,000 colones, entonces se le puede aplicar una cuarta parte de lo que haya quedado por ahí. ¿Hasta cuántos embargos puedo tener yo en mi salario? ¿Cuántos acreedores pueden llegar a embargarme el salario? Es súper interesante porque la mayoría de las personas creen que solo podría aplicar un solo embargo al salario y no es así. Generalmente eso va a depender mucho de recursos humanos, cómo quieran aplicar el salario, el embargo, porque recordemos que hay un mínimo que no lo pueden tocar. Entonces, si la persona de recursos humanos así le llegaran 3 embargos, dijo, no, mejor no me voy a complicar y voy a aplicarlo todo en el primer embargo, pues entonces se quedará la persona con un solo embargo. Pero si no, y su salario es un salario muy grande, le podrían caer 2 hasta 3 embargos sin ningún problema. Ok, entonces hay que respetar el mínimo inembargable, que sería el salario mínimo. Esa parte es intocable. Esa parte es intocable. Ok. ¿Y cuándo me pueden embargar más del monto inembargable? ¿Eso puede suceder? Eso no puede suceder. Ni aunque yo lo haya autorizado. No sucede por embargo, ¿ok? Ajá, entonces okay. No puede suceder nunca por un embargo, pero sí puede suceder por una autorización, que estamos ante panoramas completamente diferentes. Bueno, ahora recientemente tenemos una resolución que vino a decir que se debía de respetar aún con las deducciones el salario mínimo inembargable de las personas. No se está aplicando todavía, incluso estamos trabajando en un proyecto porque somos de la teoría de que se debe respetar siempre el salario mínimo e incluso que Tesorería Nacional no tendría por qué verse en la engorrosa necesidad de tener que aplicarle una deducción al salario a tantos funcionarios públicos, que es por eso que les dan préstamos a la libre. Pero es completamente diferente el embargo de la autorización y las personas que reciben menos dinero, las personas que escuchamos que dicen es que yo recibo 5,000 colones por quincena, 10,000 colones por quincena, son personas que están sujetas a una autorización en su embargo, en su salario, que fue que cuando sacaron el crédito autorizaron que se les rebajara, que el pago fuera. Unas deducciones automáticas, una ¿cierto? deducción automática. Exactamente. Que es entonces diferente. mucho cuidado con las personas que autorizan esas deducciones automáticas, porque sí podrían experimentar rebajos aún más allá del salario inembargable. Vamos a ver, ¿me pueden despedir por un embargo salarial? No lo pueden despedir. La legislación laboral además es una legislación sumamente protectora del trabajador, pero también hay que ser honestos de que generalmente afecta al momento de la contratación. Sobre todo afecta a trabajadores de banca que vayan a trabajar con dinero, con banca y finanza, porque siempre les hacen esa revisión de si tienen embargos o no tienen embargos, y cuando tienen embargos el patrono suele considerar que es una persona de riesgo para manejar dinero. Entonces no se debería de tomar en cuenta a la hora de contratar. Definitivamente no es una causal de despido, pero podría pasar. Vamos a abrir el teléfono para que personas que tengan dudas y nos estén viendo en este momento pues puedan llamarnos y hacerle las consultas a Stephanie Portugués. 2101-2020 es el teléfono al que pueden hacer sus consultas, 2101-2020. Vamos a ver, Stephanie, otra pregunta. Si me retienen o embargan el salario, ¿yo lo puedo recuperar después? ¿Hay maneras? Eso es una pregunta súper interesante y sí,
pero es todo un trámite. Si usted ya le embargaron su salario, pero usted no ha sido notificado y pasaron 4 años donde nunca le notificaron, entonces usted podría solicitar la prescripción de ese proceso y cuando le den con lugar la prescripción le van a devolver todo el dinero que se encuentre retenido en las cuentas del juzgado. Recordemos que cuando a usted le embargan el salario, no es como que ese dinero lo agarran y se lo dan de una vez al acreedor. Ese dinero el patrono lo agarra y lo deposita en cuentas del Poder Judicial. Entonces siempre queda en el Poder Judicial hasta que a usted lo notifiquen. Una vez que a usted lo notifican, entonces ese dinero sí pasa al acreedor. Pero antes no, antes ese dinero siempre está ahí. Entonces si pasan 4 años y a usted no lo notificaron, perfectamente podríamos solicitar el reintegro de ese dinero. Gracias. Vamos con Eduardo Castro desde Limón. Adelante, don Eduardo. Aló, buenos días. Muy buenos días. Buenos días. Muy buenos días, don Eduardo. Díganos, ¿en qué le podemos ayudar hoy? La pregunta mía es esta. Bueno, yo tengo un cobro de 350,000, un embargo de 350,000 colones. Es que me están rebajando 60,000 colones mensuales. La pregunta mía es, de esos 350,000 colones que debo, ¿en cuánto tiempo termina la deuda? Termino de pagar eso. Sí, sí le capté, qué importante, ¿verdad? Sí. Mucha gente dice, tengo una deuda de tanto y entonces es como que se resulta siendo interminable, ¿verdad? La razón es porque a lo largo del proceso judicial eso sigue acumulando intereses. Entonces no significa que porque ya me cayó el embargo al salario, ya eso es todo el monto que tengo que cancelar. El juez gira una orden de embargo con un monto que incluye los honorarios legales y demás, pero durante lo que dure el proceso sigue acumulando intereses y sigue acumulando honorarios. Entonces, siempre que el juez siga autorizando esos intereses, entonces la deuda va a seguir incrementando. Es muy importante que recuerden que los intereses prescriben al año, solamente quedan vigentes los del último año y por eso es importante señalar un medio de notificaciones y por eso es tan importante que acudan a lugares como lo que yo represento, que es la Defensoría de Apoyo al Deudor, para que a usted lo asesoren con eso, porque si no se convierten en deudas que nunca terminan de pagar y que nunca terminan de salir. Tenemos otra llamada de Carla de Alajuela. Carla, cuéntenos. Hola, buenos días. Buenos días. Sí, yo tengo 2 preguntas puntuales. Una, para el cálculo del embargo, ¿toman en cuenta las comisiones por venta? Porque yo tengo un salario base y una comisión, digamos, un salario variable. Me llegó un embargo, pero estaba haciendo el cálculo y parece que sí me tomaron en cuenta la comisión. Muchísimas gracias, Carla. Saludos. El embargo siempre es variable precisamente dependiendo de estas condiciones. Igual a como las comisiones forman parte del aguinaldo, igual forman parte del embargo. Entonces, si usted tiene un salario base, que esto funciona mucho con el tema de las ventas, por supuesto, tiene un salario base, pero adicional a eso, usted recibe las comisiones, entonces el monto que a usted le van a embargar siempre va a depender de cuánto sea el salario que usted recibió durante ese mes. Entonces, si ese mes usted recibió 1.000.000 de colones, el embargo se va a calcular en relación a ese 1.000.000 de colones. Si solamente recibió el salario base, entonces se va a calcular en relación a ese salario base únicamente. Stephanie, muchas gracias realmente por acompañarnos el día de hoy. Muchísimas gracias a todas las personas. Recuerden que el próximo lunes vamos a tener otro contacto legal y muy pronto también vamos a tener a Stephanie Portugués de la Defensoría de Apoyo al Deudor. Nos vemos.